Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Aquí estamos dándole gracias a Dios, amén, por este hermoso día que el Señor nos presta de vida en este momento, amén. Damos gracias a Dios siempre por la oportunidad que Él nos da de tener este día nuevo, mi hermana, donde podemos disfrutar de sus bendiciones que Él nos da cada día, amén. Amén. Gloria al Señor, y poder también compartir la palabra que es de bendición, amén, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, amén, como su palabra dice, verdad, que es la que nos da ese aliento, renueva nuestra fuerza, fortalece nuestra fe, amén, en el Señor. Bendita la gloria de Dios, amén. Amén, que el Señor les bendiga, gloria al Señor. En esta hora le damos gracias por este privilegio que nos permite. Amén. Y por estar juntas, porque no siempre podemos estar juntas en la prédica. Y yo estoy muy agradecida con el Señor por este privilegio que nos ha permitido. Le doy gracias a Él y también gracias a mi hermana, que por mi hermana estoy predicando acá. La página es de mi hermana, ella me ha permitido el poder estar con ella. Estoy muy agradecida por eso, con el Señor y con ella, porque es para mí, es un privilegio tan grande el poder estar aquí, predicar su palabra, poder compartir con todos ustedes la palabra del Señor. Gloria al Señor, pues qué bendición poder compartir la palabra del Señor. Y pues Dios me puso a mi hermana en mi camino, amén, así es que la página es de Cristo y nosotros estamos aquí para servirle al Señor, amén, gloria al Señor, bendita su gloria, amén. Así es que hoy tenemos un tema muy hermoso, amén, que se llama, verdad, la nueva vida en Cristo, mi hermana, amén, aleluya. Verdad, cuando venimos a Cristo Jesús, amén, nuestra vida es transformada, es cambiada, verdad, es renovada. Y Dios es bueno en nuestras vidas, porque todas las cosas que antes hacíamos, que eran solamente para nosotros, para nuestro propio beneficio, éramos egoístas, ¿verdad? Porque pues solamente mirábamos por nosotros, pero no mirábamos por otras personas, ¿verdad? Ahora el Señor ha puesto en nosotros un cambio, una nueva vida, amén, y ahora nosotros queremos compartir lo que Dios nos ha dado a nosotros, amén, que las personas también le conozcan a nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo ha venido para traer vida y vida en abundancia, dice su palabra. Él ha venido para darnos salvación, Él ha venido para destruir las obras del diablo, amén, que verdad tenía atado al mundo en la esclavitud y todos íbamos rumbo al infierno, pero con Cristo Jesús, gloria al Señor, dice que Él nos da vida eterna en Él, amén, para vivir con Él en un lugar precioso que Él ha ido a preparar para sus hijos, amén, gloria al Señor. Así que vamos a ver esto, ¿verdad? La vida, la nueva vida en Cristo, o sea, esa transformación que el Hijo de Dios, ¿verdad? Sufre, es transformado, amén, es cambiado, ¿verdad? Para bien, amén, para bien, porque antes estábamos perdidos, amén, pero ahora esta transformación es para bien, para el beneficio de nosotros, amén. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué hermoso, amén. Para dar comienzo vamos a
a orar entonces y ya entramos en lo que es la enseñanza. Amén. Amén. Gracias, Padre, Señor te damos Jesús, gracias, en esta Cristo, hora, por Padre eso. mío, le damos gracias, Señor amado, por este Gracias, privilegio, precioso Señor, que Espíritu usted nos Santo. permite, Señor, de poder Señor, estar de aquí, Dios. Señor, para Amén, hablar tu poderoso palabra, Dios. bendito Dios, en esta Amén, hora, Padre Padre, Santo. damos honra y gloria a Sí, usted Señor, por mi siempre, Dios. Señor. A ti la Y gloria. sea usted bendito Rey en Amén, esta hora, Señor. Padre mío, glorificándose a través de esta palabra, Señor, Así es, tocando poderoso Dios, corazones, cambia Padre las vidas, Santo, los hablándonos corazones, primeramente a Señor. nosotros, Señor, Transforma, Padre y Santo, hablando, el Señor, a corazón, todo Padre oyente, Santo. Señor, que va a escuchar esta palabra, bendito Amén, Dios, en el poderoso nombre Dios, de Jesús. glorifícate ahí en sus Sea, vidas, Padre mío, esta palabra, Señor, Levanta al caído, Padre Santo. poderosa, Padre Sálvame, Santo, para Padre, todo Padre aquel que la va a Santo, escuchar. Sea de Sálvate, poder, Señor, Padre tocando Santo, sus en tu nombre, corazones en poderoso esta Dios. hora, Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús, precioso Padre. Espíritu Pedimos, Señor, que esta palabra, Danos Señor, dirección, llegue a los Padre confines de la Santo. tierra, Señor, y vuelva al corazón, bendito Dios, a la santidad, Padre Santo, que usted nos está pidiendo, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo en esta hora, Padre. Le damos gracias, Padre mío, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en esta hora. Amén, aleluya. Amén. Gloria al Padre, amén, aleluya. Bendito el nombre de nuestro Dios, pues dice, ¿verdad? Estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo está hablando, ¿verdad?, a la iglesia de los Efesios. En este momento ya él se encontraba en la cárcel, pero él les estaba enseñando, ¿verdad?, instruyendo al pueblo del Señor que se comporten como hijos de Dios. Amén. Porque ahora nosotros ya no estamos en ese mundo que antes en lo que vivíamos, en los placeres que nos gustaban, sino que ahora Pablo les está diciendo, así como ustedes han aprendido a Cristo, ustedes así hagan, porque Cristo nos dejó un buen ejemplo de amor, de misericordia, de paz, de bondad. Dice, así como ustedes han aprendido de Cristo, así hagan. Ya ustedes ya no tienen que hacer las cosas que antes hacían. El que robaba, dice, ya no robe más. El que andaba haciendo cosas que a Dios no le agradan, dice Pablo, ya apártense de eso, porque ustedes ahora son nueva criatura. Ahora tienen una vida nueva en Cristo. Mire, dice la palabra de Dios en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Verdad? Cuando nosotros nos entregamos a los placeres que el mundo ofrece, está diciendo la palabra de Dios que somos almas adúlteras y que estamos en enemistad con Dios. Porque cuando nosotros nos hacemos amigos del mundo, dice que nos hacemos enemigos de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es los placeres del mundo? Vivir para el mundo, vivir para los placeres de la carne, lo que a la carne le gusta, ¿verdad? Y el espíritu tiene una lucha contra la carne, ¿verdad? Porque la carne quiere deleite, pero el espíritu quiere enfocarse en buscar la presencia de Dios. Amén. Pero la carne quiere salir a disfrutar, quiere salir a hacer cosas malas, pero el espíritu que está en el creyente, ese le insta a buscar de Dios y apartarse de lo que antes le gustaba hacer a la carne. Por eso le está diciendo, renovaos ahora, revestidos del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque no podemos vivir con la manera vieja que antes teníamos. En mi caso, yo era, ¿verdad?, una mujer pues que no temía, ¿verdad?, de las cosas de Dios, porque andaba haciendo cosas desagradables delante de Dios. Pero cuando vine al conocimiento de Cristo, en mi mente, ¿verdad?, empecé a recordar lo malo que yo hacía. Dije, ¿cómo es posible que yo haya hecho todo esto que yo hice? ¿Verdad? Porque ya hay un cambio, ya hay una transformación en uno. Ya el coraje que uno sentía, el odio que había en el corazón salió de ahí. Y uno ya puede tener ese perdón, ese amor para las personas que nos hicieron daño y perdonarlas de corazón, ¿verdad? Sacar todo ese odio, todo ese rencor, toda esa avaricia, el egoísmo, la mentira, el engaño, la vanagloria, todas cosas que son desagradables delante de Dios. Pablo está diciendo, apártense ustedes de eso, dice. Esto pues digo y requiero
en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Porque nuestra mente dice, mira, haz esto, haz lo otro, para ser mejores que los demás. Y nuestro Señor Jesucristo dice que nos miremos iguales, que nos amemos unos a otros, que no seamos envidiosos, que no andemos haciéndole daño al prójimo, sino que lo ayudemos, que oremos por el hermano, que oremos, ¿verdad?, por ellos, por la iglesia, amén, de Cristo, y que no tengamos envidia en nuestro corazón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos no quieren reconocer que están mal. Ellos no quieren reconocer que el camino que están llevando es un camino que les lleva a la perdición. Dice, por la dureza de su corazón y por la ignorancia de su entendimiento. Porque ellos no quieren entender. Se les está predicando, se les está hablando de que Cristo viene por su pueblo, viene por su iglesia, y las almas están adulterando con el mundo, siendo enemigos de Dios. Están siendo enemigos de Dios, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con asidez toda clase de impureza, toda inmoralidad, todo acto corrompido. Y ya no hay sensibilidad por el que tiene sufrimiento, ya no hay sensibilidad por aquellos que están padeciendo, porque el corazón ya lo tienen entenebrecido, está duro y corrompido el corazón. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Él es amor, Él es paz, Él es bondad, Él es la luz, Él es la vida, Él es todo. Por Él dice que todas las cosas existen y sin Él nada de lo que hay existiera. Porque Él es el dador de la vida y Él es el creador de todo lo que hay. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojémonos, dice, del viejo hombre. Despojémonos del engaño, despojémonos del odio, despojémonos del egoísmo y aprendamos de Cristo. Amén. Aprendamos lo que Cristo nos enseñó. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, tenemos que revestirnos de Dios. Dice que nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios para que nosotros podamos rechazar toda cosa del maligno que quiera llegar a estorbar y poner en la mente pensamientos malos que son desagradables delante de Dios. Bendita su gloria, amén, aleluya. Dice, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué hermoso lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Somos una nueva criatura. Una nueva criatura, dice, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén, aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Él nos está pidiendo a nosotros, que seamos totalmente renovados. Amén. Pero yo en esta hora quiero contarles cómo surgió esta palabra. Amén. Cómo fue dada esta palabra. Gloria esta palabra fue dada a través de un sueño, donde yo veía en el sueño que había ido con mis pastores a El Salvador. Y fuimos a una campaña, de repente nos invitaron a una campaña, y en la campaña yo veo que se me da el privilegio de la prédica. Pero yo no voy preparada, pues fue al instante que se me dio la prédica. Entonces comienzo yo a caminar y a preguntarle al Señor afuera de la casa de Dios. Y comienzo yo a preguntarle al Señor, ¿cuál es la palabra que tú quieres que hoy le demos al pueblo? Aleluya. Muéstrame, revélame la palabra que hoy quieres tú que le hable al pueblo. Mientras yo me paseaba en las afueras del templo, vino esta palabra de Efesios, de la que mi hermana está hablando ahorita. Fue esta palabra donde el Señor me estaba diciendo, háblale esta palabra. Aleluya. A mi iglesia. Amén. Él quiere que se quite de nosotros
todo odio, toda amargura, todo aquello que nos está turbando, para que nosotros nos acerquemos más a Él. Amén. ¿Cuántas cosas en el corazón está turbando que el Señor quiere que ya no estemos con esas cosas en nuestro corazón? Porque la palabra lo dice claramente, que el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Así es. No puede haber en nosotros ese odio, ese resentimiento, esa amargura. Ya no pueden haber esas cosas que antes hacíamos, ya no pueden estar en nosotros. Antes teníamos nosotros el entendimiento entenebrecido, pero hoy ya conocimos la verdad. Hoy ya somos nuevas criaturas, hemos sido revestidos con vestiduras nuevas. Amén. Y este mensaje es para la iglesia de Cristo, directamente para la iglesia, para que ya se quite de nosotros toda gritería. Ya no más pleitos, ya no más contiendas. Amén. Esta palabra ha sido revelada de parte del Señor en un sueño para que se le predique a la iglesia de Cristo, sí, que escucha a través de estos medios, que lo que el Señor está pidiendo es que nosotros ya no vivamos en aquella vieja mujer, en aquel viejo hombre, sino en la nueva Amén. Persona que Él nos ha hecho. Aleluya. Él quiere que caminemos en esa vida nueva que Él nos ha cambiado nuestra vida, para que nosotros caminemos guiados por el Espíritu Santo. Estamos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir para nosotros, de que Él es santo y tenemos que buscar esa santidad. Sí, porque sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Mi hermana tiene acá Primera de Pedro. ¿Puede leerlo, mi hermana? Claro que sí, amén. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esa es la santidad que nosotros estamos buscando. Santificarnos cada vez más, es sacar cada cosa del corazón que no está bien delante de la presencia del Señor. Amado pueblo del Señor, somos la iglesia de Cristo, una iglesia santa, porque Él viene por una iglesia santa, por un corazón puro, no un corazón lleno de odio, lleno de gritería, lleno de amargura, lleno de resentimiento. No, iglesia de Cristo. Él viene por una iglesia santa. Amén. Porque Él es santo y cada día tenemos que santificarnos más. Hermana, ¿puede leer Juan 3, por favor? Juan 3, amén. Dice la palabra de Dios así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Santo. Poderoso nuestro Dios. Amén. Amén, mi hermana. Podemos ver ahí a Nicodemo. Nicodemo, la Biblia habla que era un hombre poderoso. Amén. Sí, era un principal. Era un principal, amén. En la sinagoga es un hombre poderoso, pero no conocía bien a Jesús. Había escuchado de Él, pero sabía que venía de Dios. Porque Él le dice: sabemos que viene de Dios. Porque si no tuviera a Dios contigo, no pudieras hacer estas cosas. Muchos hoy en día dicen: yo soy cristiano, pero en realidad no han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Aún están en la iglesia y no han tenido ese encuentro, porque si hubiese tenido ese encuentro con Él, su vida ya no fuera la misma de antes. Cuando tenemos ese encuentro con Él, le conocemos, sabemos quién es, nuestra vida cambia. Ya no somos las mismas personas. Pero Nicodemo no sabía quién era Jesús.
llegó a él preguntándole, ¿qué le dice el Señor? De cierto te digo. Léamelo, mi hermana. Sí, amén. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tiene que haber un nacimiento en nosotros. Ese nacimiento que nacemos del Espíritu, del agua y del Espíritu, se requiere en nosotros, pero tenemos que mostrar que hemos nacido de nuevo. Ese nacimiento se va a ver visible en nosotros porque ya no vamos a ser la misma persona que antes éramos. Ese nuevo nacimiento, pero él no había entendido, como hoy en la actualidad muchos no han entendido el nacer de nuevo, no saben qué es nacer de nuevo, y muchos se han bautizado sin saber qué es el bautismo, porque sigue siendo la misma persona. Porque si usted supiera de qué está hablando la palabra del Señor y usted llevó a cabo esos actos y sigue siendo aquella misma persona de antes, entonces usted no ha entendido el nacer de nuevo. Entonces usted no sabe por qué se ha bautizado si sigue siendo la misma persona que antes era. Aquella persona criticona, aquella persona que le gustaba señalar, aquella persona que seguía odiando a las personas en su corazón. Usted no ha nacido de nuevo si eso está en su corazón. Examine su corazón. Si hay algo de eso en nuestro corazón que dice la palabra, entonces nosotros no estamos bien delante del Señor. Porque si un nacimiento hay en nosotros, no hay una cosa perversa en nuestro corazón. Cuando aquel bebé nace, es un bebé que no tiene un pensamiento sucio en su corazón. En nosotros ya no tiene que haber eso, porque nosotros ya somos nueva criatura, porque usted y yo ya nacimos de nuevo. Necesitamos, iglesia, nacer de nuevo. Necesitamos entender lo que estamos haciendo y cuál es la meta que nosotros estamos esperando alcanzar. No solamente es decir yo soy cristiano. No basta con decir yo soy cristiano, no. Nicodemo sabía que venía de Dios, pero no conocía qué era el nacer de nuevo. Él le dice, ¿cómo puede un hombre, le dice, nacer ya siendo viejo, volver a entrar en el vientre de su madre? Porque no entendía. Necesitamos nosotros tener ese entendimiento bien claro, porque acá lo dice, en otros tiempos teníamos el entendimiento entenebrecido, pero ahora ya conocemos la verdad. Quiere decir que ya vivimos una nueva vida, caminamos en la verdad, ya no en la mentira, ya no en la vieja mujer, ya no en el viejo hombre. No solamente es decir yo creo en Dios. Muchas personas, a mí me ha tocado personas que le hablo de la palabra del Señor y me dice, yo creo en Dios y yo creo que no es necesario esto porque yo creo en Él. Hoy venimos a decirte que no solamente es decir yo creo en Dios, tiene que haber un convertimiento a Él, tiene que entregarse la vida a Él, tener un nuevo nacimiento en Él, porque no basta decir yo creo en Dios y yo sigo haciendo las cosas del mundo, porque eso a mí no me va a salvar si yo no cambio mi manera de vivir, si yo no le digo al Señor, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como el único salvador de mi alma. Yo estoy confesándolo a Él, que Él es mi Dios. Amén. Yo estoy confesando que yo voy a cambiar mi vida, que yo voy a tomar la cruz y voy a seguir a Jesús. Entonces yo tengo que mostrar un cambio en mi vida. Yo tengo que mostrar aquel nuevo nacimiento, si es que he entendido, si es que mi entendimiento se abrió a la verdad. Aleluya. Porque muchos se están moviendo por emoción, no por revelación, sino por emoción. Necesitamos la revelación clara de la palabra para caminar en la palabra. Amén. No solamente es de oír la palabra y no hacerla, es caminar en ella. Es cuando nosotros tenemos ese entendimiento tan claro que hemos entendido por qué estamos en el camino del Evangelio, a dónde vamos y quiénes somos. ¿Quién es usted y quién soy yo? Ya no soy la misma persona que antes andaba en el mundo sin Dios y sin esperanza, en los deleites del mundo.
Dios está hablando a través de esta palabra diciéndonos que ya no quiere que nosotros vivamos en esas cosas del corazón, en inmoralidades, en pleitos, en contiendas, en amargura, en odio. Ya no quiere que estemos en eso. Y si nosotros hemos tenido ese nuevo nacimiento, iglesia, ya no hay eso en nosotros. Ya no vivimos como la vieja mujer, como el viejo hombre. Ya no vivimos así porque ya conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres y ya no andamos en esclavitud de pecado porque somos libres, porque Cristo nos libertó cuando Él derramó su sangre en la cruz. Lo hizo por usted y por mí para que tengamos ese pase a la vida eterna. Hoy tenemos que caminar en el camino de la verdad, santificándonos cada día más. Aleluya. Gloria al Señor. Bendita su gloria. Por eso, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña, nos instruye, nos dice: y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén, aleluya. Y quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser luz. Amén. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como ya lo leímos acá en Primera de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Entonces, porque Él es el que nos está diciendo, amén, que nosotros tenemos que ser santos, porque en otra porción de la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios nos está advirtiendo, nos está hablando con anticipación, amén, para que nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Si antes a nosotros nos gustaba robar, dice la palabra de Dios, pues ya no robe más, sino que trabaje y gane el dinero honradamente, para que también usted pueda compartirlo con aquellos que lo necesitan, dice la palabra de Dios, amén, con los de la casa del Señor, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces esta palabra nos insta a nosotros a cambiar, porque el cambio cuando venimos a Cristo se da desde adentro hacia afuera, porque Él cambia el corazón, Él renueva nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, cuando Él ha cambiado y ha transformado nuestro corazón y nuestra mente, se va a notar por fuera, porque ya no vamos a hablar de la misma manera como antes hablábamos, porque antes hablábamos diciendo cosas que no eran agradables. Decíamos palabras que ofendían, palabras groseras, cosas que son desagradables delante de Dios. Nos vestíamos de una manera que no honra a Dios para nada. La vestimenta habla mucho de un cristiano también. La manera de comportarse, la manera de vestir. Un cristiano, una mujer de Dios debe de andar honesta, prudente, una mujer que honra a Dios en su manera de comportarse, en su manera de vestir, en su manera de hablar. Amén, gloria a Dios. Así es, hermano. ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere, la santidad, dice la palabra de Dios, porque Él nos ha creado nueva criatura. Nueva criatura dice que nos ha hecho el Señor. Amén, bendita la gloria de Dios. Aquí leímos algo que está muy hermoso, donde dice en el 24, dice: y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios. Hemos sido creados según es Dios. O sea, ya no con esos malos pensamientos que antes teníamos, sino con una mente cambiada, renovada. Amén. Dice, en el 24, y santidad, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es todo, amén. Eso es lo que Dios quiere. Sí, bendita la gloria de Dios. Dice su palabra que hay un mandamiento que es el principal: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo.
En eso está todo lo que es, ¿verdad? Si hacemos esto, ¿verdad? Entonces nosotros vamos caminando bien en esa dirección. La salvación la tenemos por medio de Jesucristo, no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. La salvación la tenemos por medio de Jesucristo. Sin Él, nosotros no podemos ser salvos. Amén. La salvación proviene de Jesucristo, no proviene de María, de Pedro, de Juan, de nadie. Viene de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. Amén. Él dice en su palabra que se llevó todas nuestras enfermedades en esa cruz también. Todas nuestras dolencias, todo nuestro pecado fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados, dice su palabra. Amén. Entonces toda la gloria y toda la honra se la tenemos que dar al Señor. Nuestro cambio de nuestra manera de vivir tenemos que dársela al Señor. La gloria, la honra es del Señor. Claro que este cambio, hermana, que hemos ido teniendo ha sido un proceso. Entre más uno va conociendo de Dios, en la mente se va renovando, va cambiando. Pero si nosotros no nos esforzamos a buscar de Dios, vamos a continuar en la misma manera, en la misma condición en la que nos encontrábamos. Si no tenemos una comunión con el Señor, si no tenemos una entrega total con el Señor, vamos a estar en la misma condición que antes estábamos. Aunque hayamos dicho, recibo a Cristo en mi corazón, pero si sigue la persona en la borrachera, en la drogadicción y en todo eso, y no busca a frenar eso que lo consume, no busca buscar de Dios, ahí va a quedar en la misma condición.